Hechos capítulo 2, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en ¿qué más? Y en las oraciones. De ahí vamos a saltar al versículo 46. Dice: y perseverando unánimes, cuando cada día, ¿dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay una palabrita que a mí me llama la atención, es la primera que sobresale en todo este texto, que está repetida al comenzar el versículo 42 y está señalada nuevamente al comenzar el versículo 46. ¿Cuál es? Perseveraban, 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 perseveraban. Una palabra que al ser humano mucho no le simpatizan algunas cosas. Una palabra que a veces pareciera ser que está como tildada de negativa para algunas cosas. Ahora, cuando voy al diccionario descubro que perseverar significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. ¿Sí? ¿Qué significa? Quedarse en un lugar o en vez de abandonarlo. Ahora, ¿qué significa esto? Que una de las cosas que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, tenía como virtud era que perseveraba. Perseveraba. Era una iglesia que no se movía de aquello de donde no se tenía que mover. Fundamentalmente de lo que había creído. Es decir, ellos aprendieron una serie de cosas fundamentales para su crecimiento y vida espiritual y no lo abandonaban, no lo cambiaban. ¿Sí? No lo dejaban a un costado. Perseverar también puede significar permanecer, mantenerse constante en algo que se empezó, entre otras definiciones. Pero también hay una que me llamó mucho la atención y es: perseverar es fidelidad inamovible y enfocada a un cierto curso de acción. Es decir, perseverancia tiene que ver con fidelidad. Perseverar también tiene que ver con fidelidad. Ninguno de nosotros puede llamarse o denominarse fiel si no persevera en las cosas espirituales. ¿Sí? Es decir, para Dios, perseverancia es igual a fidelidad. Por eso Jesús dijo, por ejemplo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere, el que se mantenga en el mismo lugar, en ese lugar que no debe abandonar por nada, el que se mantenga firme en la fe, el que se mantenga firme en mi palabra, ese será salvo. No el otro. No los inconstantes. ¿Sí? El que persevera es el que manifiesta fidelidad. El fiel es aquel que, más allá de las situaciones y de las circunstancias, no se mueve de donde debe permanecer. No se mueve. Puede pasar un montón de situaciones alrededor o en su propia vida, pero el tipo, la mujer, no se mueve. La mujer fiel, el hombre fiel, persevera hasta el final. ¿Sí? Ahora, estos que perseveraban, no perseveraban en cualquier cosa, sino que perseveraban en el mensaje que habían oído, el mensaje del Evangelio de Jesús por medio de Pedro en el día de Pentecostés. Estaban ahí celebrando una de las 7 fiestas tradicionales que el pueblo judío tiene a lo largo del año. El pueblo judío cuando celebra. Las celebraciones del pueblo judío no son de 2 horitas, 3 horitas, son días. Son días.
Entonces, una de esas fiestas es la fiesta de Pentecostés. Estaban reunidos ahí de diferentes naciones y en ese momento a Dios se le ocurre derramar su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezaron a suceder una serie de cosas que a la gente, al común de la gente, le llamaban la atención. Entonces Pedro, uno de los discípulos de Jesús, lleno de valor, totalmente transformado, el tipo se pone en pie y empieza a dar el mejor sermón de su vida. Entonces, en medio de ese mensaje, ahora vamos a ver algunos textos más, en medio de ese mensaje hubo gente que empezó a sentir que algo le estaba ocurriendo. Algo le estaba sucediendo. Lo que estaban escuchando era demasiado contundente, demasiado evidente como para pasarlo por arriba. Y entonces esta gente en esa fiesta, en ese día, empieza a vivir una vida que nunca antes habían imaginado. Mirá lo que dice. Pedro señala que eso que estaba sucediendo ahí era algo que había sido profetizado por el profeta Joel. El profeta Joel, Antiguo Testamento, él dijo, él citó en un momento, inspirado por Dios, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes tendrán sueños, tendrán visiones, y los ancianos soñarán también. Ahora, eso era producto de una obra del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de los creyentes, se empieza a vivir algo que nunca se imaginó. Porque es una vida sobrenatural. No es una vida común y corriente. ¿Sí? Ahora bien, la iglesia nace en ese momento. La iglesia nace ahí, en Hechos capítulo 2, en Pentecostés nace la iglesia. La iglesia no nace con Jesús. Jesús no vino a establecer la iglesia nace después que Él ascendió a los cielos. Hechos capítulo 2. Entonces, ¿qué ocurre? Que como era una iglesia recién nacida a la fe, ellos entendieron algo, pero no fue por una imposición de un hombre. Yo quiero que me entiendas esto. En ningún momento Pedro les dijo, estos son los 4 pasos que ustedes tienen que respetar. Ustedes van a tener que seguir la doctrina apostólica, van a tener que congregarse. En ningún momento Pedro les da una serie de órdenes. ¿Sí? En ningún momento. Pero ellos entendieron, tenemos que aprender a perseverar. Tenemos que perseverar. Porque evidentemente hay algo en esto. Hay algo en esto. Ellos aprendieron, entendieron que la perseverancia para el crecimiento espiritual era fundamental. Nadie puede crecer espiritualmente si no aprende a perseverar en las cosas importantes espirituales. Ayer le decía a las personas que estaban reunidas ahí, un discípulo de Jesús no necesita que se le recuerde lo que tiene que hacer. Porque si no, no es discípulo. El discípulo de Jesús ya sabe lo que tiene que hacer. Y está dispuesto a darlo todo por ser, imitar, reproducir en su propia vida la vida de su maestro. Esto es así. Ahora, ellos entendieron que tenían que perseverar. Por ejemplo, en la doctrina de los apóstoles, dice el versículo 42 y 46 que leímos recién, en la comunión unos con otros, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la cena y en las oraciones. 4 cosas que ellos entendieron, no sé, Pedro, por lo menos la Biblia no registra que Pedro se los haya mencionado. Evidentemente, la obra de transformación del Espíritu de Dios fue tan contundente que ellos entendieron, esto es lo importante para nuestra vida a partir de hoy. Esto es lo importante. La doctrina apostólica tiene que ver con los escritos que escriben Pablo, Pedro, Santiago y todo el resto de los apóstoles que aparecen en la Biblia. Eso es lo que vos y yo tenemos que tomar para nuestra vida. La doctrina apostólica es eso. Ellos entendieron la palabra de Dios escrita por los apóstoles que te mencioné, entre otros,
es lo que tenemos que hacer carne en nuestra vida. Segunda cosa que señalan como algo importante en lo que había que perseverar es la comunión unos con otros. A mí me llama la atención cada vez que leo este texto, cuando dice que estaban unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. Imagínate lo que es hoy a decirle esto a la gente, cada día en el templo. Que no trabajaba esa gente, no tenía familia, no tenía actividades. ¿Cómo es que podían perseverar cada día en el templo, en la comunión unos con otros? ¿Cómo es? Esta gente estaba a la espera de que Jesús regresara en esos días. Esta gente vivía con la expectativa de saber que Jesús podía volver en cualquier momento y querían ellos estar juntos. Si el Maestro va a volver, que nos encuentre juntos. Si Jesús va a regresar, así como lo vimos irse, que nos encuentre estando juntos. En la comunión unos con otros, cada día estaban en el templo, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora, ¿quiénes perseveraban en esto? Mirá lo que dice el versículo 44. Versículo 44. ¿Quiénes perseveraban en estas prácticas espirituales, en esta nueva vida? ¿Quiénes? Todos los que ¿qué? Los que habían creído. Los que habían creído, dice, estaban juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído. Todas esas personas que habían creído, no algunos, son los que perseveraban en esta nueva vida. Todos los que habían creído. Ninguno de los que habían creído se permitía perderse algo de lo que implicaba su ahora nueva vida en Cristo. ¿Me tengo que reunir con los hermanos? No me lo voy a perder. ¿Vamos a compartir el pan? No me lo voy a perder. ¿Van a enseñar la palabra? No me lo voy a perder. Dice que todos los días, cada día estaban en el templo y además en las casas se reunían también para aprender la palabra de Dios. Por eso el Evangelio llegó a nuestros días. Porque hubo gente que se consagró literalmente a servir a Dios con todo su corazón. Si no, la iglesia hubiese muerto tan rápido como nació. Pero hubo gente que abrazó la doctrina apostólica, esto de congregar, de estar en comunión unos con otros, esto de compartir lo que teníamos, esto no es mío, es de todos, decían los que habían creído. Ahora lo vamos a ver. Esto no es mío, es de todos. ¿De cuánta gente estamos hablando? Mirá lo que dice el versículo 41. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día ¿cómo? ¿Cuántas? 3.000 personas. Vos imaginate lo que fue ese bautismo. Primer bautismo de la iglesia. Yo me imagino que habrán tenido un espacio bastante amplio de agua. De 120 personas, la iglesia se transformó en una comunidad de fe de 3.120 personas. De 120 personas que quedaron cuando Jesús ascendió a los cielos, ahora el primer mensaje después de la venida del Espíritu Santo, el primer mensaje produce una conversión de 3.000 personas más. De 120 pasaron a tener
3.120. Y dice acá, se añadieron como, porque recuerden que solían contarse solamente a los hombres. No se consideraban a las mujeres y niños en aquel entonces. Así que cabe la posibilidad de que hayan sido muchos más. Pero vamos a someternos a lo que dice la Biblia. De 120, la iglesia pasó a tener 3.120 miembros convertidos. Es poderoso el mensaje del Evangelio. Ahora, tenemos que entender que fruto del Espíritu Santo, fruto del impulso del Espíritu Santo en la vida de esta gente, es que esta gente perseveraba. Yo no lo veo a Pedro diciéndole, acuérdense que tienen que venir a la iglesia, acuérdense. Yo no lo veo a Pedro, no me lo imagino a Pedro diciendo, vamos a poner un cartelito en todas las casas. Yo no me lo imagino a Pedro diciendo, hey, acuérdense de la reunión de oraciones. No me lo imagino. Porque el Espíritu Santo que estaba en cada uno de esos convertidos los impulsaba a querer conocer más a su Señor. Esto que nos transformó la vida, esto que es tan poderoso, tiene que haber algo más. Tiene que suceder algo más. Algo hay acá, no me lo quiero perder. Fue tan fuerte lo que sucedió ese día que esta gente nunca más se lo olvidó. Nunca más volvieron atrás. ¿Quién les dijo que tenían que hacer esto o aquello y lo otro? Nadie, ningún hombre. Solo el Espíritu de Dios en ellos. El Espíritu Santo vino, los marcó, los selló, los apartó, los santificó, y a partir de ese día la iglesia, cada uno de los convertidos, cada una de estas personas vivía en comunión con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, cuando estás en comunión con Él, nunca te va a decir, haz lo contrario de lo que la palabra dice. Nunca. El Espíritu Santo te va a impulsar a hacer lo que haría Jesús, a moverte como se movería Jesús. ¿Sí? Amén. El Espíritu Santo, el que había producido en ellos convicción de pecado, de justicia y de juicio, los dirigía a perseverar en esa nueva vida. ¿A quiénes? A todos los que habían creído. A todos los que habían creído. Ahora, fue tan fuerte lo que pasó en esa gente que esa conversión, ese mensaje de Pedro, los condujo literalmente al arrepentimiento. Y acá viene el meollo de este mensaje que yo quiero compartirles en esta mañana, que les estoy compartiendo. El que cree o el que verdaderamente ha creído en Jesús es aquel que se ha arrepentido. Es decir, todos los que habían creído se habían arrepentido. No decían, yo creo. Porque todo el mundo cree en algo. Todos creen, dicen creer en Dios. Pero la señal más clara de que una persona ha creído en el Evangelio es que hay señales, frutos dignos de arrepentimiento. Todos los que habían creído se arrepintieron, reconocieron frente al mensaje de Pedro, yo soy pecador. Mirá lo que dice el versículo 37 y 38. Pedro venía enchufadísimo predicando, dando su mejor mensaje, y dice el versículo 37, al oír esto se compungieron, ¿quiénes? Los que escuchaban, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Varones, yo me imagino a esta gente, estos 3.000 y pico que habían ahí, escuchando a un hombre lleno del Espíritu Santo, escuchando un mensaje que en su vida habían escuchado. Y me imagino estos tipos diciendo, ¿qué hacemos? Basta, no prediques más, Pedro. Decinos qué tenemos que hacer.
No queremos escuchar que más, ya lo entendimos, ya reconocemos, hay pecado en nuestra vida, ya lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? No te imagines la Biblia como bueno. Y le dijo, varones, hermanos, queremos. No, yo me imagino la desesperación. Te están hablando de que si no te arrepentís, te vas de cabeza al infierno. Entonces yo me imagino, basta, Pedro, no hables más. ¿Qué hacemos? Porque si no, me muero y me voy al infierno y yo no me quiero perder eternamente. A veces suavizamos el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es recontra provocador. O te arrepentís o te vas al infierno. Y esa no es una noticia grata. El Evangelio es la buena noticia de Dios en favor del hombre. Pero cuando vos le decís a la gente, si no te arrepentís, te vas de cabeza al infierno, no es una noticia agradable. Pero estos hombres empezaron a sentir dentro suyo una molestia, una inquietud, algo que les cortaba. Eso significa compungir, algo que les va cortando el corazón. La palabra de Dios dice en Hebreos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra y atraviesa hasta lo más profundo del ser. Bueno, eso era lo que estaban sintiendo ellos, que algo interiormente les estaba cortando. Y no puedes permanecer indiferente cuando algo te está cortando, cuando algo te está atravesando. Entonces estos hombres empezaron a sentir que algo era irresistible dentro de ellos. Basta, Pedro, no prediques más. ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es necesario que hagamos? A veces tomamos tan liviano esto que pareciera que lo romantizamos. Bueno, el Señor te dará otra oportunidad y si no te la da, y si no la tenés, y si por alguna razón extraña no llegás a esa oportunidad. Yo no sé eso de siempre hay una nueva oportunidad. Yo no lo sé. La verdad es que lo he pensado muchísimo este tiempo y lo he puesto en tela de juicio. Yo no sé si mañana voy a tener la oportunidad de levantarme. Claro que quiero vivir muchos años, pero no sé. No está en mí eso. No tengo esa facultad de determinar hasta cuándo voy a vivir. Cuando llegué a la tierra, en el instante en que fui concebido en el vientre de mi madre, también se dictaminó la sentencia del día de mi partida de esta tierra. No sé mañana si me voy a levantar. Pero hay algo que tenemos que tener claro. Que cuando tenemos la oportunidad tenemos que responder. Cuando tenemos la oportunidad tenemos que responder. Porque quizá no haya segunda oportunidad. Y esta gente sentía que algo les quemaba por dentro. Habían escuchado un mensaje único. El primer mensaje lleno del Espíritu Santo de Pedro. Habían escuchado, que sentían que algo les quemaba por dentro. Eso los lleva a preguntar, ¿qué haremos? Pedro, vos nos estás diciendo que fuimos nosotros quienes matamos a Jesús. ¿Qué podemos hacer? Quizá vos y yo no matamos a Jesús literalmente, pero Él también murió por nosotros, por los pecados que hemos cometido a lo largo de nuestra existencia. ¿Y sabés qué espera Jesús? Que nos arrepintamos de la misma manera, cada día, como lo dice esta gente. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de todo lo malo que hicieron. Arrepiéntanse. Arrepentidos. Ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es venga que en su vida se le va a resolver. Claro que cuando empezamos a seguir la palabra de Dios, las cosas empiezan a ordenarse. Esto está claro. Pero el mensaje central, el meollo del Evangelio es arrepentirte y hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Punto. Todo lo demás puede que Dios te lo dé o no.
no lo sé. Pero si vos no te arrepentís, tu eternidad no está garantizada en el cielo. Es un mensaje que incomoda. Porque la iglesia en los últimos 20 años, 25 años se ha dedicado a decirle a la gente: venga que Dios le va a solucionar el problema. No lo sé. No lo sé. Venga que Dios va a restaurar su familia. No lo sé. Venga que Dios va a restaurar su matrimonio. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Y no es que estoy dudando de lo que la Biblia dice, es que en realidad ese no es el meollo del Evangelio. El Evangelio es arrepentite, el mensaje del Evangelio es arrepentite. Y después confiar que Dios puede hacer todo lo demás. Y si no lo hace, bueno, Dios sabrá por qué, es Dios. No es un mensaje popular este, porque la mayoría de los predicadores hoy dicen: vení, que Dios va a resolver tu problema. Y si no lo resuelve, ¿qué? El apóstol Pablo 3 veces oró a Dios. Era un hombre muy espiritual, escribió la mitad del Nuevo Testamento, 14 libros, algunos le añaden Hebreos, 15 sería. Bueno, escribió un montón de cartas. Es parte de la doctrina apostólica sobre la cual se fundó la iglesia. Ahora, cuando él va a orar, él tenía un problema, algunos dicen que era en la vista, un problema físico. Oró muchas veces a Dios, por lo menos 3 veces. Y yo creo que han sido más también. Pensamiento mío. Pero dicen que Dios no le respondió. Lo único que Dios le dijo fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no te quiere fortalecer. No ores más: Señor, dame fuerza. No. Dios quiere que estés cada día más débil, para que su poder se pueda perfeccionar en tu debilidad. No pidas más: Señor, fortaleceme. No. Si no, la gracia de Dios no se puede expresar en nuestra vida. Por eso es gracia. Tenemos que repensar algunas cosas. A veces le pedimos al Señor: Señor, dame fuerzas nuevas. Y no te quiero fortalecer, porque si yo te fortalezco, no puede crecer mi gracia en tu vida. Porque la única manera que vos tenés de conocerme cada día más es aprendiendo a esperar en mí, a depender de mí. Si Dios nos resuelve el problema, como ha pasado con muchos, nunca más viene, nunca más lo buscan a Dios. La gente que buscó a Jesús por alguna necesidad, tan pronto resolvió su necesidad, no volvió nunca más a buscar a Jesús. Entonces quizá, pienso, haya cosas en nuestra vida que Jesús nunca resuelva como nosotros pensamos o esperamos. ¿Sabes qué va a generar eso? Que aprendamos a depender de Él. ¿Sabes por qué hay gente que no sirve a Dios? Porque primero está enfocada en resolver sus cositas. Primero quiero esto, armo mi mundito según mi criterio y mi voluntad. Entonces cuando ya arme eso, ahora sí. Porque no es lo mismo servir a Dios, no teniendo nada, pero confiando que lo tenés todo, a decirle a Dios: tengo todo, ahora sí que quiero servir. Hay una historia en la Biblia de un joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino Dios. Y entonces Jesús le dice: los mandamientos, tenés que cumplir con los mandamientos. Y entonces el muchacho le dice: sí, yo cumplí con esto, 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 cumplí con esto. Buenísimo, le dice. Jesús agarra y le dice: ahora, agarrá todo lo que vos tenés, todos esos bienes que vos tenés, vendélos y dáselos a los pobres. Todo lo que recibas, repartirlo entre los pobres. ¿Sabes cómo se fue el chico, el joven? Triste. Porque tenía muchos bienes.
¿Sabes por qué se fue triste? Porque su corazón estaba aferrado a todos esos bienes que tenía. Otra historia de una parábola que Jesús cuenta, de un tesoro hallado en un campo. Jesús narra la historia de un tesoro que fue escondido y hallado en un campo. Un hombre estaba por ahí en un campo, va y encuentra un tesoro. ¿Y sabes qué hace? Dice, wow, esto es tremendo lo que acabo de encontrar. Entonces, ¿qué hace el hombre? Lo vuelve a enterrar, lo esconde. Y a diferencia del otro, va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo y quedarse con el campo y con el tesoro. Uno se fue triste porque tenía muchos bienes. ¿Cómo los voy a vender y se los voy a dar a los pobres? Con todo lo que esto significa y lo que me costó. Así piensan los egoístas. ¿Cómo voy a compartir con el otro si yo me lo gané? Yo trabajé, yo laburé, yo me rompí el lomo. Así piensa el egoísta, el mezquino. El generoso dice, no, ¿cómo no lo voy a compartir con mi hermano? ¿Cómo no voy a ayudar al que está al lado mío? El otro se fue y vendió todo lo que tenía, porque entendió que ese campo, producto del tesoro que tenía, valía mucho más que cualquier cosa que él tenía. ¿Se entiende lo que estamos hablando? El precio de nuestra consagración a Dios dependerá del valor que nosotros tengamos o consideremos hacia Jesús. Si nosotros creemos que hacer lo que Dios nos pide es demasiado, nos vamos a ir tristes cuando Jesús diga, dejad todo lo demás y seguidme. Ahora, si creemos, como el segundo caso de este hombre que encontró el tesoro en el terreno, en el campo, y creemos que el tesoro es más grande y más importante y vale mucho más que lo que tenemos, no nos va a importar el precio. Vamos a estar dispuestos a dejarlo todo. ¿Amén? Estos hombres se preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer frente a semejante atrocidad cometida? Yo me imagino la desesperación en la vida de estos hombres, la angustia que los consumía por dentro porque se reconocían pecadores. Pecadores. Nosotros matamos a Jesús. ¿Qué haremos? Le preguntaron a Pedro y Pedro les dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Cuando los pecadores se reconocen como tal, lo único que desean es correr a los pies de Jesús para hallar su gracia. ¿Sabés por qué la gente no corre a los pies de Jesús hoy? Porque nosotros suavizamos el mensaje. Bueno, mirá, yo te quiero explicar que Jesús murió por vos, pero bueno, lo importante es que vos en algún momento abras tu corazón. Ese no es el mensaje del Evangelio. Es casi un mimo al alma que le estamos haciendo. El mensaje es, vos te tenés que arrepentir, yo me tengo que arrepentir. Porque si no, no puedo hallar gracia. La gracia viene, la gracia, el favor de Dios viene a nuestra vida cuando nos reconocemos deudores, pecadores. Claro que somos redimidos, claro que somos salvos, claro que cuando nos arrepentimos el cielo se abre a favor nuestro. Claro que sí, no estoy diciendo lo contrario, pero tenemos que entender que no estamos en condiciones de poner condiciones, de exigir algo. ¿Qué haremos, dijo esta gente? ¿Qué podemos hacer para dejar de alguna manera atrás lo sucedido? ¿Qué podemos hacer para enmendar nuestro error, nuestro pecado, nuestra falla? ¿Qué haremos? La gente que maneja su situación o su vida espiritual a piacere, déjame decirte que está muy lejos de Cristo. Es la gente que más lejos está. Hay gente que cree que porque dice bendiciones, bendiciones, cree que porque dice esa palabrita está cerca de Jesús. Esa palabra te lo dicen hasta los brujos, porque han
entendido que es como un saludo casi. Entonces no tomemos eso como para validar nuestra vida delante de Dios. Eso no significa nada. Conozco gente que dice bendiciones como quien dice te regalo un caramelo. Y vos mirás su vida y vos decís, pero este está más de aquel lado que de este lado. Pero el tipo, la tipa te dice, bendiciones, bendiciones, porque eres feliz cumpleaños. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos. Arrepiéntanse, fue la respuesta de Pedro. Lo único que el ser humano puede hacer para ser salvo es arrepentirse. Nada más. No existen las buenas obras, porque yo le doy de comer a los pobres. Genial. ¿Y? Jesús también le dio de comer a los pobres, cuando multiplicó los panes y los peces. Pero yo me porto bien. Aún tu buena conducta sigue siendo trapo de inmundicia delante de Dios. No se trata de si vos te portás bien o no. No se trata de eso. No se trata de cuánto ayudamos a la gente. Se trata de saber si nos arrepentimos verdaderamente o no. Es lo único que podemos hacer para alcanzar salvación. Amén. La salvación no es por las buenas obras, no es por nuestra buena conducta, no se trata de nuestros méritos, es por la gracia que emana del Señor Jesús cuando nos reconocemos pecadores necesitados de su perdón. ¿Y sabés qué va a pasar? Que cuando vos estás en comunión con Dios, permanentemente el Espíritu Santo te va a mostrar cuando te hayas equivocado en algo. Chiquitito, pensaste mal, el Espíritu Santo te va a decir guarda porque pensaste mal. Señor, perdóname porque pensé mal. Listo, volvemos a estar en comunión, volvemos a estar bien. Cuando digas alguna cosa fuera del lugar, el Espíritu Santo te va a decir, hablaste mal, perdóname Señor, me arrepiento, perdóname, santifica mi boca. Listo, no hay nada que nos separe. Así funciona. Así funciona. El arrepentimiento es mucho más profundo que simplemente limitarse a reconocer que se ha obrado mal, que se ha hecho algo incorrecto. Es reconocer la necesidad imperiosa de un cambio en la manera de pensar para que luego se pueda verificar un cambio en la conducta. La palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, pero no en mis fuerzas o en mi capacidad, sino según la palabra de Dios. Cambio mi manera de pensar. Antes pensaba en hacer el mal, ahora Dios me ha cambiado la manera de pensar y lo único que quiero es hacer el bien. No importa lo que hagan los demás, yo tengo una nueva naturaleza dentro mío, entonces vivo haciendo el bien. Amén. Es decir, reconozco que pequé, le fallé a Dios, dejo de pensar mal, me aparto del pecado en cualquiera de sus formas y me entrego por completo a su buena, agradable y perfecta voluntad. Aquí comienza, en este punto, la historia de los arrepentidos. ¿Quiénes son estos? Todos los que han creído en Jesús mediante la predicación de su palabra. Aquel día fueron como 3.000 personas. Esas 3.000 personas perseveraban en su nueva vida. Ellos no veían tareas en lo que hacían, sino la expresión de una vida, la vida de Jesús operando en ellos. ¿Sabés por qué nos cuesta hacer ciertas cosas que tienen que ver con nuestro crecimiento espiritual? Porque los vemos como tareas. Tengo que ir a orar. No. Tengo que congregar. No. Es una tarea. Estás viendo las cosas como tarea. No lo estás viendo como la expresión de una nueva vida en Cristo. Todos los que habían creído eran los que se habían arrepentido. Tenemos que salir. Yo quiero pedirte que dejes de ser creyente. Sí, tenemos que dejar de ser creyentes para ser discípulos. La iglesia hoy, siglo XXI, año 2024, está llena de gente creyente, que no sabe lo que cree. El creyente se conforma con cumplir, marqué tarjeta. El discípulo va más allá.
La Biblia no dice, dijo Jesús, vayan por todo el mundo y hagan creyentes. No dice eso. La Biblia dice que Jesús nos envió a hacer discípulos. Pero para ser discípulo, primero yo me tengo que convertir en un discípulo. Tenemos que dejar de ser creyentes. El creyente viene, se sienta, se va a su casa y no pasó absolutamente nada. Ese es el creyente. Cumple tareas para tener un poco de paz en su conciencia, pero no está dispuesto a comprometerse, inclusive a dar la vida por Jesús. Todos los que habían creído eran los que se habían arrepentido. Esos eran los que ahora tenían una nueva vida centrada ya no en sus propios razonamientos, caprichos o deseos egoístas, sino en Cristo. Abrazaron la doctrina bíblica que incluía la plena comunión de los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones, entre otras cosas. Cuando un cristiano se convirtió, se arrepintió, entregó su vida a Cristo, vos no necesitas recordarle, por ejemplo, que se tiene que congregar. Es ilógico. Es ilógico, es antibíblico y es antinatural tener que decirle a alguien, tenés que venir a la iglesia. A un creyente, a un arrepentido, vos no le tenés que decir eso. Sabe que es parte de su nueva vida. Todos los que creyeron son aquellos que se arrepintieron de sus malos caminos, de todos sus pecados, no los que decían creer en Dios. Te vas a encontrar con mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero vive para el diablo. Sí, yo creo en Dios, pero no cumple con ninguna de estas cuestiones que vemos expresadas aquí en la Biblia. No sabe lo que es el amor, no sabe lo que es el perdón, no sabe lo que es el congregar. Yo dudo mucho, mis queridos, y les abro mi corazón cada vez más, dudo mucho cuando vos tenés que recordarle a alguien ciertas cosas, dudo mucho de su conversión, de su arrepentimiento. Estos hombres dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? No queremos vivir más así. No queremos seguir por este camino. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy muchos creen que por decir bendiciones ya son cristianos. Otros creen que por repetir ciertas palabras o actividades ya son cristianos. Nada más alejado de la realidad que eso. Creer implica arrepentirse de todos, no algunos, de todos nuestros pecados y acto seguido disponerme a obedecer. Arrepiéntanse, les dijo Pedro, y bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Sabés lo que sucedió? Que esta gente se arrepintió, fue tal la convicción que tuvieron que automáticamente se bautizaron. Creer es arrepentirse de todos nuestros pecados. Confesar a Jesús como Señor, haber nacido de nuevo. El verdadero arrepentimiento es el que nos conduce a la obediencia. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente de todos sus pecados, lo único que quiere hacer es vivir en obediencia a Dios. No quiere vivir como vivía antes. No dice, me arrepiento para seguir en la misma. Se arrepiente, cree en Cristo y se dispone a obedecer lo que Dios dice. Ahora, eso no lo generó Pedro. Él comunicó un mensaje y el que operó fue el Espíritu de Dios. Los convenció de pecado, los impulsó al arrepentimiento y luego a la obediencia. No fue una imposición de hombres. ¿Sabés qué tendría que suceder? Que cuando la palabra es expuesta, si vos entendés que quien te está hablando es Dios, tu reacción tendría que ser de otra manera. Me está hablando Dios, no me está hablando Diego, no me está hablando un pastor, no me está hablando un líder, es Dios el que está hablando. Eso fue lo que pasó con esta gente. Entonces, claro, ellos respondieron a un llamado de Dios.
Pedro en ningún momento les dijo, bueno, a partir de ahora van a hacer esto. No. Ellos abrazaron la doctrina divina. ¿Cuántas cosas necesitamos evaluar, no? Todos los que han creído son todos aquellos que se han arrepentido de todos sus pecados, han dejado atrás su vieja vida, han muerto definitivamente a los vicios y cosas de la carne que gobernaban sus vidas. Ahora viven por y para Cristo. Ellos son los que dieron inicio a lo que hoy conocemos como iglesia, la iglesia de Cristo, los llamados fuera. Eso significa la palabra iglesia, eclesía, los llamados fuera. Versículo 40. Versículo 40 dice que Pedro, con muchas otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, ¿qué cosa? Sed salvos de esta perversa generación. Ahora, yo me lo imagino a Pedro, miro estas palabras y me lo imagino a Pedro diciendo, muchachos, entiendan que si quieren ser salvos, el único camino es Jesús. De manera enérgica Pedro les predicaba. Les exhortaba, dice, les testificaba y les exhortaba, bien digo, sean salvos de esta perversa generación, no se pierdan en el infierno, sean salvos, vengan a Cristo, corran a Él. Enérgicamente les predicaba. Un mensaje que tiene la intencionalidad que ellos entiendan la gravedad del pecado. ¿Sabés cuándo nos vamos a arrepentir? ¿Sabés cuándo mucha gente se va a arrepentir de verdad? Cuando entienda la gravedad del pecado. Hay gente que no quiere arrepentirse porque cree que el pecado, bueno, no pasa nada, Dios sabe, Dios me entiende, Dios me conoce. Cuando entiendas la gravedad del pecado vas a correr a tirarte a los pies de Jesús. Mientras tanto no, vas a especular, vas a jugar, vas a estirar la cuerda, pero un día la cuerda se corta. Y yo no sé si habrá segunda oportunidad. No lo sé. El mensaje era, sean salvos. El mensaje de la iglesia de hoy tiene que ser el mismo. Arrepiéntanse, sean salvos. No le digas a la gente, vení que Dios te va a resolver los problemas. No, lo sé, no es el mensaje de Jesús. Nunca lo vas a ver a Jesús. Vengan, síganme que yo les voy a resolver todos sus problemas familiares. No lo sé. No estoy diciendo que no lo pueda hacer, estoy diciendo que no es la centralidad del Evangelio. Y la respuesta fue más que contundente. Cuando predicamos el Evangelio llenos del poder del Espíritu Santo, la obra de Dios en la vida de la gente será contundente. La gente empezará a preguntar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí les vas a poder decir, arrepentite. Entrégale tu vida a Cristo. Sé salvo de esta perversa generación. Los discípulos respondieron eso. Arrepiéntanse, bautícense para perdón de pecados y recibirán el Espíritu Santo. A partir de ese instante ellos nunca tuvieron que ser motivados a congregarse, nunca tuvieron que ser motivados a orar y a estudiar la palabra, a ser generosos, a participar de la vida de la iglesia. Nada de eso. Ellos nunca recibieron la motivación de ningún líder para hacer lo que a partir de ese día abrazaron. Ellos perseveraban en lo que habían creído porque habían adoptado una nueva naturaleza. Su voluntad humana y fallada, como hablamos la semana anterior, había sido sepultada en el bautismo. El bautismo es un símbolo de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando ellos se bautizaron, murieron a esas viejas naturalezas que tenían y adoptaron una nueva a través de Cristo. Entonces perseverar no les era costoso. Te cuesta, me cuesta, ¿sabes por qué? Porque quizás todavía no hemos muerto verdaderamente a esa voluntad humana y fallada.
Hay gente a nuestro alrededor que no quiere venir a la iglesia, por lo menos a escuchar hasta que entiendan lo que es el Evangelio, porque no nos ven perseverar a nosotros. Hay gente que escucha que les hablamos de lo importante que es congregar, orar y leer la Biblia, pero no ven que en nuestra vida se refleja. Entonces la gente no quiere venir. Por eso hay gente que no viene. Imagínate que yo le diga a alguien, vení a acompañarme el domingo a la iglesia, pero el domingo esa persona viene y yo no vengo. Te invito a la iglesia, el domingo viene y yo no vengo. Entonces la persona, ¿sabes qué piensa? Ah, entonces acá podés venir cuando vos querés. Si no querés, no pasa nada. Cuando leo la Biblia me doy cuenta que esta gente, los arrepentidos, los que habían creído, todos los que habían creído, estaban cada día en el templo y en las casas reuniéndose para crecer en la palabra de Dios. En los versículos 42 y 46, ya vamos terminando, dice que ellos perseveraban, estaban juntos unánimes. Fíjate qué declaración que hace Lucas. Estaban juntos unánimes. Juntos. ¿Cómo estaban? Juntos. Unánimes. Una misma alma, eso significa unánimes. Sentían lo mismo. Che, vos sos importante para mí. Eso sentían. Tenemos que estar juntos. Tenemos que venir, tenemos que congregar, tenemos que buscar juntos al Señor. Un mismo sentir, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Nada ha cambiado. No entiendo por qué por estos días pareciera que ha cambiado. Compartían las reuniones diarias en el templo y también en las casas, más allá de sus necesidades cotidianas. ¿Quién generó todo esto? ¿Pedro? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino, los llenó de tal manera que ellos no entendían la vida sin servir a Dios, sin buscar a Dios, sin vivir por y para Dios. Fue el Espíritu Santo el que generó esa convicción en su interior acerca de lo horripilante que es el pecado y de cómo nos separa de Dios. El pecado no es un juguete. Aquel que coquetea con el pecado terminará enredado en el pecado. El pecado fue lo que hizo que Jesús tuviera que ir a la cruz y pagar por nosotros. Lo hizo de una sola vez y para siempre. No habrá segunda oportunidad. No habrá segunda cruz. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir a la cruz diariamente y morir a nuestra vieja naturaleza que a veces quiere aflorar. ¿Sí? Haber creído, entiéndase, haberse arrepentido e inclinar nuestro corazón a la obediencia. Todos los que habían creído se arrepintieron de verdad y se dedicaron a partir de ahí a obedecer a Dios. Más que nunca tengo que decirte, tenés que obedecer a Dios. Si vos sos uno de esos arrepentidos, si vos sos uno de todos esos que han creído en Cristo, más que nunca tengo que decirte, tenés que obedecer a Dios. Ahora, esto te lo digo hoy. ¿Sabés qué va a suceder mañana? Que no voy a estar yo, el Espíritu Santo, si vos te arrepentiste, si vos le entregaste tu vida a Cristo, te va a indicar Él. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Porque mensaje pentecostal hubo solo uno. A partir de ese día fue el Espíritu Santo quien impulsó a todos los que habían creído a obedecer a Dios. No estaba Pedro corriendo detrás de cada uno de esos 3.000. Obedece a Dios, congregate. No estaba así Pedro. El Espíritu Santo los impulsaba a obedecer a Dios. Nunca más vas a tener que esperar que alguien te diga tenés que congregarte. Si vos sos uno de todos esos que han creído, si vos sos uno de todos esos que se han arrepentido, entonces nunca más tendrás que esperar que alguien te diga vení a congregar. Hay reunión, vení. Porque tu nueva naturaleza te va a empujar a estar donde está Cristo. Y Cristo está en su iglesia. La
plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nunca más vas a necesitar que alguien te diga, orá. Porque tu nueva naturaleza, el Espíritu Santo te va a decir, quiero hablar con vos. Quiero estar en comunión con vos. Quiero decirte algo. Entonces, ¿qué vas a hacer vos? Vas a ir al lugar que ya tenés preparado, te vas a encerrar en tu cuarto, en tu habitación, donde sea, y vas a escuchar lo que Dios tiene para decir. Nunca más vas a necesitar que alguien te diga, lee la Biblia. Porque el Espíritu Santo te va a llevar a leer la Biblia. A estar en contacto permanente con su palabra. Eso fue lo que pasó con esta gente. Amén. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Quién te dijo que no había gente necesitada en ese lugar? ¿Leyeron bien lo que dice el versículo? ¿Quién te dijo que no había gente necesitada? Evidentemente había gente con mucha necesidad en ese lugar. ¿Sabés lo que hacían los demás? Como ya nadie decía, esto es mío, lo que hacían era, voy a vender mi casa, voy a vender mi auto, voy a vender mi bicicleta, voy a vender mi moto, voy a vender mi celular, voy a vender esto. Cada uno, guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios, decía, esto no es mío, acá lo tienen, véndanlo y con eso repártanlo entre los que tienen necesidad. ¿Qué conversión tenés que tener para llegar a ese nivel, no? Imaginate vos la convicción que tenés que tener para poder decir, esta es mi casa, véndanla y que ese dinero se reparta entre todos los que están acá con necesidad. Hoy hay gente que está contando hasta las monedas que da. No, porque yo puse 0,0005 centavos. Esto no. Yo tengo mi casa, tengo esto. Véndanlo y repartan entre los necesitados acá. ¡Qué conversión, por favor! Ahora, ¿qué le pasó a la iglesia que se ha tornado egoísta? Lo único que quiero es que Dios me bendiga, quiero tener el bolsillo así de gordo, pero si ella tiene necesidad es problema de ella. ¿Qué le pasó? Es que lamentablemente se ha metido un espíritu de avaricia tan grande en mucha gente, que aunque viene y canta las mismas canciones, aunque hace exactamente lo mismo que hacemos todos, su corazón está aferrado tan fuertemente a lo material que no son capaces de, aún viendo la necesidad, abrir la mano y decir, lo comparto. Esa es la realidad hoy. Esta gente no entendían quizás muchas cosas, pero sí entendían que algo les estaba ocurriendo y dijeron, yo tengo esto, véndanlo y repartan entre los que tienen necesidad. Algo pasó acá. Imagínate que había 3.000 personas, yo no sé cuántos necesitados habría, ni cuáles eran las necesidades. Pero esta gente verdaderamente vivía como una comunidad de fe. Verdaderamente vivían como una comunidad de fe. No solamente se desprendían de las cosas que tenían para favorecer a los más necesitados, sino que además dice que compartían cada día el pan, con sencillez comían juntos, con alegría, no había ninguno con la jeta larga hasta el piso. Comían con alegría y sencillez de corazón. Hoy nosotros no tenemos para pagar algo y venimos a la iglesia con cara de cafetera. Cara de indio de madera. No tenemos para pagar algo y ya venimos tristes en la reunión y estamos ahí desganados, cantando. ¿Qué le pasó a la iglesia?
Acá también había gente con necesidad, acá también había gente con problemas, acá también había gente que seguramente tendría las mismas historias que vos y yo, porque en eso el ser humano no ha cambiado nada, la realidad del ser humano. Pero ellos se juntaban, y si yo no leí mal, dice que todos los días se juntaban en el templo, perseveraban y partían el pan en las casas, se comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Tremendo, ¿no? Algo pasó. Algún travieso se nos cruzó en el camino y nos cambió la historia. Leímos la historia al revés. Por lo tanto, los cristianos de Jerusalén decidieron demostrar una vez más su nueva naturaleza, nuevo estilo de vida por medio de su generosidad. Nadie los manipuló. Pedro no les dijo, bueno, a ver, vos que tenés, vendé tu casa, vos que tenés, vendé tu auto, vos que tenés, vendé tu bicicleta, vendé tu moto. Pedro no les dijo eso. El Espíritu de Dios que estaba operando en ellos ahora los movió a la generosidad. Ese tiene que ser un distintivo de un verdadero arrepentido. Recibí tanto en la cruz por medio de mi Señor, ¿cómo no me voy a atrever a dar unos mangos, a ayudar a alguien? ¿Cómo voy a considerar lo material como más importante que lo espiritual? Ese es el verdadero miserable. ¿Cómo voy a pensar que puede ser más importante lo que tengo en mi bolsillo que lo que Jesús hizo en la cruz? ¿No entendiste la gracia que te alcanzó? Si es que te alcanzó. ¿No entendiste lo que es la gracia? ¿No entendiste lo que es el arrepentimiento? ¿No entendiste lo que es el Evangelio? El Evangelio es dar. Dar más que esperar recibir. Eso es el Evangelio. Esta gente vendía todo lo que tenía. Mirá lo que dice el versículo 45. Vamos a leerlo de vuelta. Léelo conmigo, por favor. Versículo 45. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. ¿Leíste lo mismo que yo? Esta gente vendía sus propiedades y sus bienes. Yo no te estoy pidiendo que hagas lo mismo. No te estoy diciendo eso. Esto no fue manipulado, esto fue impulsado por el Espíritu de Dios. No te estoy pidiendo que hagas eso, simplemente quiero que reflexiones acerca de tu nivel de generosidad y mi nivel de generosidad. No puede ser que haya una persona que se considere cristiana y sea egoísta. No condice con el Evangelio. No puede ser que haya una persona que diga Cristo es mi Señor y sea mezquino. No es lo correcto. No puede ser que haya una persona que diga Cristo es mi Señor y mi Salvador y sea mezquino, mezquina. No puede ser. Porque el cristiano tiene que ser el más generoso. La persona que dice Cristo es mi Señor tiene que ser la persona más generosa. Amén. Si no es correcto nuestro evangelio, algo está mal. Si esta gente con necesidades, también algunos de ellos, pudieron desprenderse de sus propiedades y sus bienes, ¿cómo nosotros no vamos a poder desprendernos de otras cosas para ayudar a quien está en necesidad? ¿Quién les dijo que tenían que hacer esto? Nadie. Simplemente veían la necesidad de sus hermanos y ponían a disposición todo lo que tenían, para que no hubiese nadie con necesidad. Esto no es comunismo, ni asistencialismo, ni esto, ni aquello. Esto es vida de cuerpo. Vida de cuerpo. Generosidad en estado puro. Quiero terminar con lo que dice Hechos 4, 32 al 35. Hechos 4, 32 al 35. Mira lo que dice. Dice, y la multitud de los que habían creído
La multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Esto es un sopapo al egoísmo. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Cuando veas a un cristiano egoísta, mezquino, decirle primero, eso no es de Dios, y segundo, hacer lo que vea él. ¿Sabes por qué el Evangelio llegó a nuestros días? Porque hubo gente que se desprendió de lo que tenía para que el Evangelio corra, para que el mensaje del Evangelio llegue lo más lejos posible. Inclusive ofrendaban su propia vida. Hubo un apóstol, Pablo, que murió encarcelado y decapitado para que vos y yo pudiéramos llegar a alcanzar el Evangelio, para que el Evangelio nos alcance a nosotros. Hubo un Pedro, este mismo que predicó en ese sermón pentecostal, que estuvo dispuesto a morir crucificado, al revés, pero crucificado al fin por causa del Evangelio. Porque claro, ¿cuál es el punto? Que cuando vos no podés desprenderte de lo material, difícilmente puedas entregar tu vida para que otros puedan conocer a Cristo. Si no podemos entregar lo material, ¿cómo vamos a entregar nuestra vida? Y esta gente no solamente daba lo material. ¿Sabes por qué daba lo material? Porque ya antes había ofrendado su vida. La nueva naturaleza que operaba entre los hijos de Dios, ahora la iglesia, era de generosidad, no de mezquindad, ni de avaricia, ni de egoísmo, ni nada que se le parezca. Los arrepentidos, todos los que habían creído, recibieron una nueva vida que reunía en sí misma todas esas virtudes, que en realidad son las mismas virtudes de Jesús. Generosidad, amor por el otro, el pensar en el otro. Siempre digo lo mismo: el que no puede ser generoso tiene que replantearse su fe, en qué ha creído. El que no puede ser generoso tiene que replantearse su fe. Los arrepentidos, estos, de Hechos 2, no se privaron de nada. Hicieron lo que el Espíritu Santo les indicaba hacer. Priorizaban las mal llamadas cosas del Espíritu, porque en realidad es una vida que se expresa, no son las cosas del Espíritu, no son las cosas espirituales, es la vida que ahora vos y yo poseemos, o que en realidad nos posee a nosotros. ¿Qué estás priorizando vos en este tiempo? Los arrepentidos no tienen dudas, no importa lo que piensen o digan los demás, importa lo que mi Dios me diga, piense y me empuje, me impulse a hacer. Los arrepentidos son todos aquellos que han creído en Cristo, se han arrepentido de todos sus pecados, han confesado a Jesús como su Señor y Salvador y han demostrado públicamente su fe, por ejemplo, a través del bautismo. Los vuelvo a felicitar. Sigan adelante. Sigan adelante. No importa lo que digan los demás. Delante de Dios están teniendo un aprobado. Sigan adelante. Los arrepentidos han determinado ser generosos y no mezquinos. Han decidido perseverar aún en medio de la necesidad con la que puedan estar siendo premiados en el presente, porque han entendido de dónde han sido rescatados. Los arrepentidos no están mirando, es que tengo este problema, es que tengo esta necesidad. Acá había gente con necesidad que aprendió a perseverar también. Ellos no buscan a Dios por lo que Él les pueda dar, sino porque entienden lo que han recibido a través de Jesús.
no buscan a Jesús por lo que Él les pueda dar más de lo que ya les dio. Porque todo lo que Jesús tenía para darte, quiero decirte que te lo dio en la cruz. Ellos no miran hacia atrás añorando algo de la vieja vida, porque han entendido que la vida que han recibido a través de Jesús es incomparable. Versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron, te lo dije antes, ¿a dónde se añadieron? A la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia pasó de los 120 iniciales a 3.120 ahora. Se añadieron. Cuando hay una persona que se arrepiente, que cree de verdad en Cristo, se arrepiente y se dispone a obedecer, esa persona es añadida al cuerpo de Cristo. Antes no. Si no se arrepintió, si no tiene la disposición a obedecer, por más que venga todos los domingos, como San Antonio, que viene todos los domingos, no es añadida al cuerpo de Cristo. Pero yo vengo a la iglesia, sí, pero todavía no te arrepentiste, todavía no diste señales públicas de tu arrepentimiento y todavía no tenés la disposición a obedecer. Por lo tanto, aunque vengas todos los domingos, aunque participes de todas las actividades, aunque estés en todas las reuniones, todavía no fuiste añadido al cuerpo. Por eso te digo que tenemos mucha gente asistente, pero que todavía no han sido añadidos al cuerpo de Cristo. Mirá lo que dice el versículo 47b, la segunda parte. Versículo 47 dice: y el Señor añadía, ¿quién? El Señor, ¿qué hacía? Añadía, agregaba, incorporaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que son añadidos al cuerpo de Cristo, escuchen esto, los que son añadidos al cuerpo de Cristo son todos aquellos que han creído en Jesús y su sacrificio. Entiéndase, se han arrepentido de todos sus pecados, han confesado a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador y han abandonado su vieja vida para ahora ser parte del cuerpo de Cristo en la tierra mediante la obediencia. No consideremos iglesia a quien nunca se arrepintió, porque la Biblia no dice que así deba ser. El que viene todos los domingos, buenísimo. Pero si nunca se arrepintió, si nunca le entregó su vida a Cristo, si nunca tuvo todavía la disposición a obedecer, entonces, por más que venga todos los domingos, todavía no fue añadido al cuerpo de Cristo. Solo los arrepentidos son los que se incorporan al cuerpo de Cristo. Nadie que haya creído de verdad puede permanecer fuera del cuerpo de Cristo, pero aquel que ha creído verdaderamente es quien se ha arrepentido de todos sus malos caminos y ha rendido su vida completa a Jesús. Ahora camina en obediencia y no vive por tareas, sino por una nueva vida que ha recibido cuando fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia son los llamados fuera. Es la comunidad de gente arrepentida y redimida por la sangre del Cordero de Dios. ¿Estás dentro de ella? ¿Estás dentro de la iglesia? ¿Estás seguro que fuiste añadido al cuerpo de Cristo? Los arrepentidos son todos aquellos que están ahí, tienen vida de cuerpo y perseveran haciendo la voluntad del Padre. Los no arrepentidos solo se conforman con ser asistentes, no han sido incluidos dentro del cuerpo, ven las actividades del cuerpo como tareas tediosas, cansadoras y sobre todo no han creído verdaderamente porque sus frutos así lo demuestran. Creer en Jesús, mis estimados, implica arrepentirse y disponerse a obedecer. Lo demás es palabrería barata, que no conduce más que a la perdición. El día del juicio final, habrá muchos que le van a decir al Señor: Señor, yo iba a la iglesia, pero yo nunca te conocí. Señor, yo cantaba las mismas canciones, pero nunca te conocí.
Los arrepentidos son los que forman parte del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Y cuando esa iglesia reúne las características citadas anteriormente, el Señor mismo se encarga de añadir a los que han de ser salvos. Yo quiero ser parte de una iglesia así. ¿Vos? Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que entender que la iglesia no es gente que se conforma con asistir, es gente arrepentida. No es gente cantando, es gente completamente rendida. No es gente repitiendo frases bonitas como loro, es gente viviendo la palabra, así como el Verbo se hizo carne. Esa es la iglesia. Ellos son los arrepentidos. ¿Amén? ¿Estás arrepentido? ¿Sos uno de los que se incorporó, se te dio el cuerpo? Ponete de pie, entonces. Por favor.